Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, serie de nuevas tendencias historiográficas. Esta vez tocaremos el tema Historia de las Mentalidades. Para ello hemos invitado desde el Centro Regional de Cocle al profesor Pantaleón García, quien nos hablará al respecto después de este cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Iniciamos Reescribiendo la Historia. Bienvenido, Magíster Pantaleón García. ¿Cómo se siente? Historia de las mentalidades, un buen tema para debatir el día de hoy. Un gusto contar con usted en nuestro programa. Gracias, Jonathan. Gracias a ti por invitarme y la oportunidad para hablar un poco sobre la corriente historiográfica, como en este caso las mentalidades, un tema que ha despertado o despertó interés durante la década del 60-70 en Europa y en América Latina, llegó posteriormente, pero vale la pena hablar sobre ella, conocer lo que ella significa dentro de la corriente historiográfica y dentro de la historia en términos generales. En realidad la historia de las mentalidades es una historia que trata de ver con el subconsciente, con las actitudes de las personas, con los imaginarios de las personas, de los grupos colectivos. Originalmente la historia de Heródoto y Tucídides se escribió de diversas formas, ¿no? En forma de crónicas, de archivos papales, qué sé yo. Pero durante el siglo XVIII llegó un historiador llamado Leopoldo von Ranke que opaca todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y para él, si no era historia política, no era historia. Y si no se buscaba la información en los archivos, no había manera de hacer historia. Entonces, esa manera de enfocar la historia, a partir de ese momento se concentró en hacer historia política. Sin embargo, ya para el siglo XVIII, habían pensadores que discrepaban de esa manera de enfocar la historia y querían meter otros temas, los temas de la historia de la sociedad, por ejemplo, los temas de las creencias de las personas, y van rompiendo con ese enfoque de Leopoldo von Ranke que se impuso. Por ejemplo, los Jacobo Bugler y Julius Michelet van a enfocar la historia de otra manera, buscando el tema social. Algunos decían que escribir nada más sobre los grandes personajes, sobre los capitanes, sobre los reyes, no te explicaba en el fondo lo que era el sentir de la sociedad. Entonces querían buscar un tipo de historia mucho más comprometida. Por ejemplo, Julius Michelet hablaba de escribir la historia desde abajo, de la gente que trabajó, que sufrió, pero que nunca escribió. Entonces ese es el nuevo tipo de historia que se comienza a escribir. También los sociólogos como Augusto Comte se burlaba de la forma de hacer historia en esa forma, porque como que se basaba en lo aparente y abajo la historia real no se analizaba. Entonces había esa preocupación de buscar en el fondo lo que realmente estaba ocurriendo. Había un pensador llamado François Simian que decía que había que acabar con tres tipos de ídolos: el ídolo político, el ídolo de los orígenes y el ídolo cronológico, para poder hacer otro tipo de historia, porque él decía, todo lo queremos explicar con el ídolo, con la política, los personajes. Del origen nos basamos en buscar todo lo que es el origen, del cronológico, ese afán de hacer historia cronológica, y que fue lo que nos enseñaron a nosotros, historia cronológica. Luego de eso, entonces, él decía que había que acabar con ese tipo de ídolos. Esa manera de enfocar la historia que él recomendaba le gustó a Marc Bloch y a Lucien Febvre.
esa forma de buscar ese nuevo enfoque, y claro, te iba buscando otras disciplinas. Ellos se acercaban un poco a esa historia total que decía Marc Bloch, y para eso habría que buscar apoyo en otras ciencias como la sociología, la antropología social, la lingüística, hasta que llegan entonces Marc Bloch y Lucien Febvre y escriben algunos libros que van a ser como los primeros pininos en historia de las mentalidades. Marc Bloch, por ejemplo, escribe Los Reyes Taumaturgos. Este era un estudio de historia comparada, porque él comparaba Francia e Inglaterra, en los dos lugares donde se practicaba el famoso toque real. Porque había la creencia que los reyes, con solo tocar a una persona, lo curaba. Entonces la gente trataba de que el rey lo curara, de las escrófulas, la enfermedad de aquella época, y no lo curaba. Pero la gente insistía en a ver si lo tocaba y lo curaba. Era el problema de la fe, problema de fe. Así que él trata de hacer un análisis de esa situación y lo logra, ¿no? Un trabajo también que está orientado como un aporte a la historia política también, porque se ha dicho que Marc Bloch no le interesa la historia política, pero sí ese trabajo es como un acercamiento a la historia política. También el otro es Lucien Febvre, en este libro, que se llama La incredulidad en el siglo XVI, va a trabajar sobre el tema de las mentalidades, pero desde el punto de vista lingüístico, porque él decía que en ese tiempo se había acusado que había como una incredulidad en aquella época. Y él decía, en ese tiempo, esa palabra no existía. El ateísmo no existía, ni había la incredulidad. Entonces se basaba en la lingüística para refutar a los que se oponían al trabajo que se estaba haciendo. También él publicó Martín Lutero, un destino. Martín Lutero, un destino. Y que en el prefacio dice que no es una biografía, sino que es un trabajo sobre un personaje para explicar cómo se comportaba la sociedad en ese momento. Esos trabajos de Febvre y Bloch van a marcar el inicio, pues, de esa historia de mentalidades, trabajos iniciales. Pero luego viene un segundo periodo, ¿no? El primer periodo de la revista Anales, que va a estar inaugurada por Marc Bloch y Lucien Febvre, termina allá con 1956, por allá cuando llega Fernando Braudel. Y se apodera Fernando Braudel, de la segunda, es la figura imponente de la segunda generación, y él no le da mucha importancia a las mentalidades. Él escribe un libro que se llama El Mediterráneo, que prácticamente donde habla de estructuras, superestructuras, pero no le da mucha importancia a las mentalidades, así que las mentalidades quedaron relegadas a un segundo plano. Después de la salida de Braudel, aparecen otros pensadores, más que nada medievalistas, como Le Goff y Duby, que son medievalistas que tratan de sentar las bases de lo que sería después la historia de las mentalidades. Allí, esta es una historia de la mentalidad, es una corriente historiográfica que no tiene una definición específica, sino que es una definición muy ambigua. Y por eso cada quien trataba de explicar a su manera lo que eran las mentalidades. Él, por ejemplo, con esa ambigüedad, luego usaron el concepto de imaginario colectivo, que tenía que ver con las actitudes, los imaginarios de la gente. Y uno de los que más primero trata de explicar la mentalidad de la época va a ser Philippe Ary, que escribe un libro
Primero hace un análisis sobre la niñez. Primero hace un análisis de la niñez. Porque en aquel tiempo los niños no estaban en el vocabulario, en el diccionario de la gente. Él dice que el concepto de niñez aparece en el siglo XVIII, por allá del siglo XVII. Eso es bastante interesante, profesor. Sí. Como que los niños no estaban en la construcción social, no se tomaban en cuenta. No estaban. Entonces, lo que hacen después es que él comienza a explicar lo que eran los niños y los veían como pequeños animalitos. Y después de cierta edad eran considerados como hombres, pero en miniatura. Entonces él comenzó a estudiar sobre la niñez y puso la niñez en el mapa historiográfico. Lo criticaron porque él no era especialista en la niñez y cómo era posible que él estuviera hablando de eso. Pero a partir del trabajo de Philippe Arié sobre el tema de la niñez, comenzaron a aparecer los retratos, artículos en las revistas, en los periódicos, vestidos especiales para la niñez. Y se comienza a hablar entonces de los niños tal como lo vemos hoy día. Porque él siempre buscaba lo que era lo natural con lo social, como el tema de la muerte, por ejemplo, otro tema que le llama la atención. Toca el tema de la muerte, cómo la gente enfrentaba la muerte. Y él, por ejemplo, habla de 4 actitudes ante la muerte. Una es la muerte domesticada. La otra es la muerte del otro, donde él explicaba que anteriormente, cuando la gente iba a morir, se reunían. La persona iba a morir, se reunían, se abrazaban, se agarraban. Esperando que muriera todos la sí persona. recibían la muerte. A diferencia de hoy, que usted sabe que la persona muere sola en un hospital. Anteriormente se reunían todos. Entonces él hace un análisis de esto. También otro que sigue esa misma corriente va a ser Michel Bovell, siguiéndose el tema de la muerte. Él hace un análisis de la muerte, pero en una sociedad que se llama Provenza. Hizo un análisis de los testamentos. 30.000 testamentos. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Bovell en Costa Rica. Le preguntábamos, y no es que mi esposa me ayudaba, y la esposa siempre andaba con él. Entonces, utilizó la historia serial de la época de Braudel para hacer gráficas, para ver cómo se iba dando un proceso de descristianización a la hora de los entierros. Por ejemplo, buscaba los testamentos y entonces iba desechando cuántas veces, por ejemplo, la persona hacía su testamento y decía cuántos cirios quiero que se pongan cuando yo muera, cuántas misas, y todo el proceso lo iba marcando. Entonces él iba sumando o bajando, usando la estadística, iba viendo cómo eso poco a poco iba perdiéndose, hasta que al final, en el siglo XVIII, ya la gente no hacía mucha referencia a eso. Entonces él dice, en base a las estadísticas, dice, hay un proceso de descristianización, la gente deja de creer en estas cosas como era en la Edad Media, y como poco a poco va la gente dejando de creer. O sea, utiliza la estadística para medir actitudes. Así que es uno de los grandes pensadores, Michel Bovell. Y también los otros pensadores que te mencionaba, como Duby y Le Goff, ellos también hicieron trabajos de, por ejemplo, el nacimiento del purgatorio, Le Goff, que era como un grupo, era lo que faltaba, ¿no? Tenía primero el feudal y el esclavo, entonces aparece una nueva clase, que es la burguesía. Entonces sí, entonces lo vinculan con el infierno y el cielo. Faltaba uno que era el purgatorio, entonces lo pone ahí el purgatorio, que había una conexión entre lo mental y lo social. También Duby escribe también un libro, Los 3 órdenes, que tienen que ver mucho con ese problema, el problema medieval de la época feudal hasta la época moderna. También nosotros, acá en las clases, nosotros vimos a Laudary también cuando habló de Montaillot, una aldea occitana, donde se hablaba de ese tema de las mentalidades. Así pues que la corriente historiográfica de las mentalidades aparece en la década del 60, tiene su auge
y luego va paulatinamente desapareciendo. Podríamos decir que en la tercera generación, donde destacan las mentalidades, que quizás la tercera generación, la gente o los historiadores van a los medios de comunicación, van al público. Allí se incorporan también las mujeres a trabajar, se habla inglés, se abordan otros temas, que ya no es el tema político, sino cualquier tema, los perfumes, las modas, los vestidos, los peinados, cualquier tema. Profesor García, entonces podemos entender que hacer historia de las mentalidades o ver la historia de la mentalidad del imaginario es más bien atender la cultura, las estructuras sociales, ¿verdad? En diferentes épocas, y también buscando un poco visibilizar aquellos actores, ¿verdad?, que nadie tomó en cuenta, como el caso interesante de los niños, cómo se ven los miedos, la muerte, qué se imagina un pueblo o una persona, pues se aplica a un individuo o un colectivo de individuos, ¿verdad?, respecto a algo. Y resulta bien interesante porque o sea, la historia en sí debe ver todos esos aspectos, claro, de la cotidianidad, no solo los líderes o los aspectos más relevantes, sino también esos pequeños detalles que son los que en realidad hacen, claro, la vida de uno. Sí. Entonces, ve un libro que se nos escapa ya, creo que es el más gordo, sí, El miedo en Occidente. Entonces, sí, El miedo en Occidente fue un libro de Jean Delamure que trató de explicar los miedos más importantes que habían. El miedo al mar, por ejemplo. Él distingue el miedo de la mayoría y el miedo de la élite. El miedo de la mayoría era el miedo al mar, miedo a lo desconocido. Y por eso nosotros los que estudiamos historia moderna vemos que cuando Cristóbal Colón hablaba, o sea, miedo al mar, la gente tenía miedo de salir al mar porque no sabía qué era eso. Sin embargo, la gente de la élite tenía miedo a Satanás. Bien, profesor Pantaleón, con el miedo a Satanás cerramos este primer bloque y lo explicaremos en la siguiente entrega. No se lo pierdan. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería universitaria. Miedo a Satanás. Profesor, ¿por qué la élite le tenía miedo a Satanás? ¿Qué había ahí? Bueno, quizá por el comportamiento de ellos, ¿no? Pero realmente ellos le tenían miedo también a los judíos. Caramba, ¿y eso? Le tenían miedo a los judíos. Siempre veían a los judíos como un temor. Incluso ellos acusaban a los judíos de envenenar las aguas, que moría la gente, miedo que se llevaban a los niños. Entonces había ese temor a los judíos. Y del pueblo le tenían miedo, pues ya le decía, a lo desconocido, a la oscuridad, a la oscuridad, a las mujeres. Igual, ¿por qué miedo a las mujeres? Quizá por el hecho de tener un periodo de demostración, tener hijos. ¿Cómo es posible que de un cuerpo saliera un ser? No se podían explicar, le tenían miedo. Y sobre todo si le tenían miedo a las brujas. Y si la mujer tenía en su casa un gato, era bruja. Y si era negro, bruja. Y la que podían quemar en público. Así que la mujer siempre tuvo ese problema de miedo que el hombre le tenía en la Edad Media, ¿no? Así que ese es uno de los grandes problemas de los miedos que Jean Delamure logra desarrollar en este libro, ¿no? Y hay temas enormes que desarrolló en ese libro, siendo él primero se dedicó a la historia económica y después se dedicó al tema de las mentalidades. Bien, profesor, ya ilustrado con una buena base teórica sobre las mentalidades, ¿cómo podemos hacer historia de mentalidad en Panamá? ¿Qué trabajos se han hecho y qué hay por venir en este aspecto? Bueno, el caso de la historia de las mentalidades aquí en Panamá vino de una forma curiosa porque después de 2000, cuando ya nos entregaron el canal, pues nosotros habíamos hecho pura historia política, ¿no? La lucha por el canal.
Y después que ya los norteamericanos nos entregaron el canal, nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el tema? Bueno, vamos a hacer una maestría en historia y dentro le incluimos historia de las mentalidades. Y yo tenía un amigo en Costa Rica que había conocido, Daniel Gil, que había hecho su tesis doctoral sobre el culto a la Virgen de los Ángeles, que tú lo puedes bajar en internet, aparece el libro. Y entonces le escribí al director del departamento si nos podía, señor apellido Cerdas, si me podía prestar al profesor. El profesor vino, comenzó a explicar lo que eran las mentalidades, algo totalmente nuevo para nosotros. Nosotros no teníamos idea de lo que se estaba haciendo en Costa Rica, que estaba aquí cerca. Entonces él nos trajo, nos proporcionó libros, nos trajo el Martín Lutero, nos trajo también el trabajo ese de Menocho, ¿cómo que le llaman él? El trabajo de Menocho nos lo recomendó, nosotros lo mandamos a comprar. Los muchachos comenzaron a leer sobre historia de las mentalidades. El libro de él, la profesora Miriam escribió un trabajo sobre historia cultural donde ella se pregunta qué se han hecho en términos general en Panamá siguiendo los modelos de Peter Burker o Roger Chartier, que se ha hecho en Panamá en cuanto a metodología y teoría, ¿no? Ella publicó ese trabajo. Así que comenzamos nosotros a preocuparnos. Y la llegada de Daniel y las explicaciones que él dio en las clases, obviamente que siempre nos decía que nos faltaba teoría. Pero los muchachos de licenciatura se comenzaron a interesar por ese tipo de trabajos. Recuerdo una muchacha que hizo, apellido Jaime, que hizo un trabajo sobre el proceso de falta de creencia o cómo se fue perdiendo la creencia de los mitos que había sobre Semana Santa, de los problemas que había, que no podías ir al río, que no podías subir los árboles, porque te convertías en mono, en pescado. Ella hizo un trabajo de eso, entrevistando a la gente, y se dio cuenta que tanto en la misma ciudad de Penonomé como en el norte de Penonomé, la gente cada vez creía menos sobre eso. Entonces ella comenzó a investigar cuáles eran los factores que que influían a que cada vez la gente creyera menos en ese tipo de trabajo, que ese fue el primer trabajo de mentalidades que se hizo. También Daniel dirigió una tesis, porque en ese tiempo yo me enfermé, y él me ayudó dirigiendo una tesis sobre los crímenes que se cometían en Coclé, porque él es especialista en crímenes. Y ahí nos dimos cuenta, en base a los archivos, y bueno, los resultados es que la gente realmente cometía crímenes por medio de peleando tierras, más que nada peleando tierras. Así que fueron los primeros trabajitos que hicimos sobre mentalidades. De Marlene Jaime fue el primero. Después nosotros acá en lo personal hemos estado trabajando sobre ese tema, pero desde el punto de vista cultural estamos haciendo un trabajo sobre Antón contado por testigos. Caramba, qué interesante. Sí. Entonces allí estamos tocando 3 temas importantes, que es el toro guapo, que más que nada tiene que ver con un problema cultural de folclore, porque esa mentalidad del toro guapo en Antón, que tiene que ver mucho con la región y las actividades agropecuarias que se dan en el área, ¿no? Entonces como una expresión de una realidad. El otro es de la vida cotidiana que se da en Antón, sobre todo las comidas. Porque se da la confección de dulces, como bacadillo y manjar blanco, que tiene mucho que ver también con la producción de leche que se da en el área. Y también con la vida en el más allá. Yo quedé asombrado al rescatar cantidad de historias del más allá. El jinete sin cabeza. El padre sin cabeza. El caballo enfrenado. Es un caballo que se pelea por las calles. Con unas cadenas. Sí. También hay anécdotas también sobre... El callejón del silencio. Sí, el callejón del silencio. Incluso sobre la peña de Farallón. La peña de Farallón.
Y hay una cantidad de historias que la gente en Antón, ¿cómo se llama? El perro negro. El perro negro. Y entonces la gente te lo va contando, pero los viejos, ya los muchachos como que no creen en eso, ¿no? Pero ahí he recogido todas esas historias. Y obviamente que no podía faltar el tema del Cristo, que es una especie de religiosidad popular que estamos publicando en la revista Lotería y que vamos a presentar en un congreso en Bogotá en estos días. Allí lo que queremos ver también por qué la gente, ese fervor religioso se da en Antón. Primero con esas leyendas de cómo llegó el Cristo, ¿no? La gente te lo va recitando de generación en generación. Tú le preguntas a un niño y te lo va contando, porque los papás se lo van contando. Ya hay dos versiones, ¿no? La que un señor que vino y lo construyó y se fue, y otro que vino por el mar. En la playa de los Azules. Sí, la playa de los Azules, sí, que lo hacen. Esa experiencia la reviven el 5 de enero. Todos los 5 de enero vienen de los pantanos para acá y van recorriendo, haciendo esa reminiscencia. ¿No? Y también que si iban a llevar el Cristo y se puso pesado, que no lo podían cargar y se tuvo que quedar ahí. Sí, todas esas cosas la gente te lo cuenta. Algo que a mí me llamó, bueno, no, a mí no, el profesor Julio Arosemena me lo hizo notar. Dice, mira, que en Antón es la única parte donde los papás llevan a los niños, los cargan. Después yo me puse a analizar y de verdad, muchos papás llevan a sus hijos a la procesión, pero los llevan cargados ellos. No son las mamás, sino los papás. Entonces eso es como una historia de generación en generación. Le di gran importancia a los equipulistas, que es la réplica del Cristo de Equipula. ¿Y quiénes son los equipulistas? Que son gente que van a los pueblos a peregrinar y a llevar el mensaje de Cristo. Salen como a finales de noviembre y regresan a su casa y de ahí vienen el 14 para Antón, van todos juntos a la procesión. Ese es un trabajo que le he estado dedicando, esto con testigos. Y luego ya la misma procesión. También la bendición que te dan los equipulistas, que nadie le entiende lo rápido que hablan, pero todo el mundo dice amén, ¿no? Sí, sí. Van rapidísimo, entonces eso es algo practicado, ¿no? Y cada uno tiene su estilo. Incluso he visto cómo tocan el tambor, los instrumentos, todo, o sea, cada quien según su área, porque son de diferentes áreas, ¿no? Cada comunidad. Cada uno tiene su propia identidad, ¿no? Pues incluso hay toque de entrada y toque de salida. Eso no lo sabía, eso me lo explicó el padre Aquiles. Y el otro tema que estoy trabajando es el tema del miedo, de la invasión, pero yo estoy trabajando nada más la noche o la madrugada del 20 de diciembre en Farallón. Okay. Farallón y Riato. Entonces he entrevistado gente allí, los que fueron testigos de los miedos que ellos experimentaron porque estaban durmiendo. Y de repente sienten que la casa se le está cayendo por las bombas que tiraban cerquita. Y cómo la gente salió, todos salieron huyendo decían ellos, hacia abajo, hacia la boca de Riato, lo más lejos posible de donde estaba la base de Riato. Y ellos decían que los aviones los veían cerquita, pasaban por encima de ellos y las balas, ellos decían que las balas le caían, pero era el miedo que experimentaron. Entonces, leyendo a Jean de Lamieux, yo había leído a Jean de Lamieux, entonces cuando yo comencé a recoger esa información, digo, bueno, este trabajo puede ser enfocado desde el punto de vista del miedo. Y creo que por ahí va la idea de desarrollar este miedo, porque sobre la invasión se ha escrito mucho, todos sabemos ya lo que pasó, pero tocar otro tema, también los rumores, porque se corrió mucho rumor, y yo creo que todo el mundo experimentó que decía que venían los norteamericanos de casa en casa y donde habían libros comunistas o encontraban un uniforme de la guardia, iban a matar a todo el mundo. Entonces la gente, ¿qué hizo? Los que tenían libros comunistas los enterraron o los quemaron o los desaparecieron. Los uniformes los enterraron. Y en Riato pasó algo igual, algo raro, que alguien dijo que tenían que todos irse para la escuela.
Entonces yo le preguntaba, bueno, pero si no había autoridad, ¿quién les dijo? Nadie sabe. Pero todo el mundo se fue a la escuela Y ahí estaban. y dejaron las casas. Al día siguiente quedaron ahí, nadie dijo nada y regresaron a sus casas. Pero el rumor jugó un papel importante. Al día siguiente de nuevo dice, vienen los gringos por la quebrada. Una señora dice, yo no me voy. Se quedó y no pasó nada. Dice, yo no sé si pasó, si ellos pasaron, pero en mi casa no pasaron. Pero el rumor jugó un papel importante durante ese periodo. Es un tema que yo he ido desarrollando, el miedo a los norteamericanos. Había el miedo a los norteamericanos. Y luego los rumores comenzaron a hacer su trabajo, ¿no? Y usted entrevista a la gente y te van a decir lo mismo, el miedo que ellos sentían por la presencia del norteamericano y que te iban a matar si tenías un uniforme o una foto. Y una señora dice, yo perdí todas las fotos de mi hijo que había ganado, tanto trofeo que había ganado, todos los quemé, por el miedo que había, ¿no? Así que... Increíble esto, ¿no? Sí, sí. También abordando un poco eso de los rumores, en el área de Antón, el pueblo, era muy pequeño, pero se escuchaba de la mano de la ola esta de civilistas, la corriente civilista, ¿no? Que había que poner una bandera blanca. Una bandera blanca y desaparecer todo lo que fuese verde o tuviera implicaciones, ¿no? Entonces la gente comenzaba a poner banderitas en la puerta y hablar en contra, o sea, lo que fuese en contra de los militares para identificarse que ellos no estaban con esa corriente, ¿no? Dejándose llevar precisamente por los rumores. Claro, los rumores es un papel bien importante y es parte de la nueva mentalidad de las nuevas corrientes de desarrollar esos temas como el miedo. Y una manera de salvaguardar las vidas también, ¿no? Claro. Un mecanismo de defensa de la gente. Bien, Claro. profesor, ya en la parte final del programa, bastante aleccionador, muy interesante el tema. ¿Qué mensaje le quiere dejar a ustedes al público que nos escucha y nos ve reescribiendo la historia? Bueno, en primer lugar que hay que estar actualizado. La historia camina cada vez por nuevos horizontes, hay nuevos temas. Por ejemplo, hay temas de lo que es las representaciones, las celebraciones, cómo se celebraban, que es un tema que trabaja un muchacho que acaba de llegar de Apinonomé, un doctor Félix. Él trabaja el tema de las representaciones, de las celebraciones, cómo se celebran, se realizan las celebraciones acá en Panamá. Está el tema también ecológico, cómo la gente trabaja en la historia ecológica. Y bueno, lo que no hablamos aquí, que paralelo a la historia mentalidad, estaba el giro cultural acá en los Estados Unidos, ¿no? Como corriente alterna de las mentalidades, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que seguir. Tenemos otro programa ahí con la historia cultural. Sí, incluso también estos programas ayudan, ¿no? Porque ya los muchachos por lo menos buscarán, algunos le llamará la atención leer el miedo en Occidente o el tema de la muerte, Martín Lutero, verlo como inquietudes. Claro, inquietudes y ver, no como individuos, no como la historia política que a nosotros nos tocó esa, sino otro tipo de historia, porque es otro momento y otra realidad, y el mundo sigue dentro de este mundo global y hay que abordarlo de esa manera. Bien, profesor, un gusto tenerlo acá en Reescribiendo la Historia. No hay tiempo para más, quedamos pendientes con el trabajo sobre historia cultural, otro programa. Hemos llegado al final. Gracias por estar acá con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias.